nuestro refrán aquí, nuestra verdad a la que nos agarramos, y es que somos grandes pecadores, pero con un gran Salvador que en la cruz pagó por nuestro pecado, que derramó su sangre preciosa para que pecadores como tú y yo estemos limpios y podamos cantar: gloria a Dios, su gracia es mayor. Queremos que te vayas de aquí con mucha esperanza y seguridad que en Cristo tenemos un Salvador que cubre pecados, que intercede por nosotros, que nos da la gracia necesaria para continuar hasta que llegue nuestro día, hasta que llegue el momento en que estemos con Él ya para la gloria eterna. Esperamos que las buenas nuevas del Evangelio para los creyentes y para los no creyentes vuelvan a ser buenas en esta tarde, y ese es nuestro anhelo, y por eso oramos, que todos salgamos de aquí asombrados ante la luz de este glorioso Salvador, que realmente es digno de nuestra adoración y es digno de todo lo que va a suceder en esta tarde. Hoy es un día muy especial. Varios padres de nuestra congregación han decidido dedicar a sus hijos como señal de entrega y como señal de deseo de ver también a los que nos siguen seguir a Cristo. Entonces, todo eso lo hacemos porque hemos encontrado en Jesucristo realmente un verdadero, el único Salvador. Si estás aquí y Cristo no es tu Salvador, hoy te animamos a que pongas tu pecado ante la cruz, que creas en Él para la salvación y para tener ya una relación con Él, una relación que es tan preciosa como has escuchado a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Un montón de santos perdonados por la gracia del Señor. Vamos a estar en 2 de Timoteo, capítulo 3, en esta tarde, y nos hemos salido un poco de la serie de 2 de Corintios porque hoy es una ocasión especial y os damos la bienvenida a todos los que venís por esta ocasión, y queremos no solamente hacer algo simbólico y vacío, sino que queremos hacer algo simbólico pero a la vez profundo. Queremos que lo que hoy vamos a hacer vaya respaldado por la palabra y seguido con un compromiso real de discipulado. Y creo que en 2 de Timoteo 3 vamos a ver precisamente esto. ¿Qué quiere decir discipular a nuestros hijos? ¿Cómo vemos esto en la Escritura? ¿Qué frutos produce esta vida de discipulado desde casa? Y en 2 de Timoteo 3 vamos a ver a Pablo hablar a su discípulo Timoteo, y vamos a ver a Pablo dar un previo aviso a su discípulo de los tiempos difíciles que vienen y darle una manera de continuar, de perseverar a través de la dificultad, que creo que nos va a sorprender en esta tarde. Entonces vamos a orar y vamos a después escuchar la palabra del Señor. Alabado sea tu nombre. Damos gracias a nuestro Dios, Creador, Soberano, Salvador, Consolador, porque, Señor, nos has recordado hoy a través de la palabra, la oración y la música, que, Señor, digno eres de toda gloria por tu gracia, bondad y amor, y que tu gracia es mayor, Señor, mayor que todo pecado. Señor, si hay alguien aquí que se cree demasiado pecador como para ser perdonado, que hoy se den cuenta que no lo son, que si se ven como pecadores son perfectos candidatos para creer en Jesús y hallar perdón eterno, Señor. Y para los que ya estamos en Cristo, ayúdanos a tomarnos tu palabra muy en serio, y habla tú, oh Dios, a través de tu Espíritu en esta tarde, y que no sea yo, y que de nuevo no nos vayamos aquí con una losa, sino que nos vayamos aquí con la esperanza de poder criar a hijos en el camino del Señor. Lo que vamos a presentar hoy no es una losa, es un privilegio, es una bendición el poder con nuestros hijos conocerte más y más, seguirte y servirte. Obra en esta tarde, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo entero. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo está avisando a Timoteo sobre la peligrosidad de los tiempos que vendrían. En estos peligrosos tiempos habría hombres muy malos, pero que aparentaban ser muy buenos. Estos hombres podrían parecer piadosos, pero realmente se amaban mucho a sí mismos, andaban saqueando las casas y eran réprobos. El estilo de vida de estos hombres parecía ir en contra de Pablo, de su ministerio y del Evangelio. Timoteo tal vez corría el peligro, el riesgo de observar a estos hombres y ser atraído por su forma de vida o su forma de ministerio. Pero Timoteo no había sido como estos hombres, había imitado a su mentor Pablo. Y Pablo recuerda a Timoteo que la vida piadosa no es una vida de amor a uno mismo, de pasiones corrompidas y de una fe reprobada. La vida piadosa es una vida caracterizada por la persecución. Pablo, en cierta manera, da la enhorabuena a Timoteo por no ser como esos malos ejemplos, esos malos ministros, y le anima a hacer algo muy interesante. Y aquí es donde vamos a pasar la mayor parte del sermón. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo llama a Timoteo a persistir. ¿A persistir en qué? A persistir en lo aprendido. ¿Qué aprendió Timoteo? Bueno, Pablo no le está llamando a volver a pensar en las asignaturas del seminario. Pablo no está llamando a Timoteo a alguna forma de alta academia. Pablo está literalmente llamando a Timoteo a pensar en las enseñanzas que recibió de su abuela y de su madre. ¿Por qué lo sé? Pues vamos al capítulo 1. Y cuando Pablo introduce esta carta, dice lo siguiente: doy gracias a Dios, en el versículo 3 del capítulo 1, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está llamando a Timoteo a persistir en lo que su abuela y en lo que su madre le habían enseñado. ¿Sabes lo que es mejor que un seminario? ¿Sabes lo que es mejor que inclusive una iglesia local? Es la vida cristiana vivida desde casa. Tenemos aquí a abuelos, a padres y a nietos en el Evangelio. Gloria a Dios por eso. Preciosa imagen de lo que quiere decir vivir el cristianismo realmente en casa y enseñar a nuestros hijos sobre esta fe que era genuina, porque Eunice y Loida tenían una fe sincera, una fe verdadera. La fe de Timoteo empieza por su abuela, continúa por su madre y le llega a Timoteo. Él no ha descubierto nada, él ha recibido todo. El discipulado que Loida y Eunice hicieron fue desde el cristianismo genuino, honesto y bien vivido. Es decir, que Timoteo no recibió una religión o una forma de hipocresía.
Timoteo recibió una fe no fingida. No sabemos nada sobre el padre de Timoteo, especulamos que tal vez, creo que era un hombre gentil, creo que ahí no hay especulación, que no creía. Pero la madre y la abuela de Timoteo fueron fieles haciendo el discipulado desde casa. Un discipulado que era respaldado por su forma de vida. Os digo algo, los que me escucháis, no hay nada peor que enseñar algo que luego tú no vives. La hipocresía no va con el Evangelio. Que nuestros hijos vean el cristianismo genuino desde nuestros hogares. Pablo le anima a su discípulo a persistir ¿en qué? En lo aprendido, y a persistir en lo que le había persuadido en el capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Es decir, Timoteo no solamente había sido enseñado, sino que había sido persuadido. No solamente le habían transferido datos, sino que parece ser que sabemos que Timoteo había nacido de nuevo. La enseñanza depende de nosotros, por supuesto, pero la conversión no depende de nosotros, ¿verdad? Muchos aquí tenéis a hijos que no profesan a Cristo. Bueno, por eso estamos hoy orando, por eso seguimos orando por vuestros hijos. Hacemos todo lo que podemos nosotros, como si solo dependiese de nosotros, y a la vez oramos sabiendo que realmente todo depende del Señor. Si nuestros hijos no se arrepienten, da igual lo que escuchen o lo que les entreguen. Timoteo parece ser que no solamente había recibido información, sino que había sido persuadido, que había sido salvado. Y por eso vamos a orar hoy como iglesia, ¿verdad? Vamos a orar por cada uno de los pequeños, para que ellos no solamente aprendan, sino para que ellos nazcan de nuevo y también sean hijos del Señor. Por lo tanto, discipulemos como si solo dependiese de nosotros y oremos sabiendo que dependemos radicalmente del Señor. Seamos pacientes y justos con nuestros hijos. No pongamos cargas a nuestros hijos no regenerados como si fuesen regenerados. Ellos también tienen que pasar por la conversión. Sí, discipula, enseña, vive el Evangelio, pero recuerda que hasta que no nazcan de nuevo, todo les sonará un poco a chino. Timoteo había aprendido, Timoteo había sido persuadido, y Pablo valora la fuente de enseñanza, porque la última oración del versículo dice, sabiendo de quién has aprendido. La fe de Timoteo era de confianza, porque la fuente de su aprendizaje, su madre y su abuela, habían sido pruebas fiables. Es decir, Timoteo, puedes creer lo que has aprendido, porque sabes que las personas que te han enseñado, al contrario de los hombres que están descritos en el versículo 1 al 13, son personas veraces, fiables, que tienen una fe no fingida. ¿Podrían decir vuestros hijos lo mismo de vosotros? ¿Sois piedra de tropiezo en casa? ¿O sois un medio de discipulado en casa? El tener una fe no fingida no quiere decir no pecar, no quiere decir no equivocarse, no quiere decir tener malos días, no tener malos días. Tener una fe genuina es vivir en arrepentimiento, es ser humilde y reconocer nuestros errores, es utilizar cada medio para proclamar a Cristo y la diferencia que Cristo ha marcado en tu vida. Entonces no malinterpretáis esto. El ser un buen padre, una buena madre, un buen discipulador no es ser un cristiano sin mancha, quiere decir ser un cristiano verdadero. No hay nada mejor que cuando nos equivocamos, que mostremos el Evangelio desde casa. No hay nada mejor que usar cada medio para resaltar la gracia del Señor. No hay nada mejor que reconocer, hijo mío, a mí hoy tampoco me apetece ir a la iglesia, pero vamos a la iglesia. Seamos genuinos, vivamos vidas entregadas a Cristo, vidas de fe y de arrepentimiento. Lo siguiente es muy importante, porque el discipulado no puede suceder sin lo siguiente, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo no ha terminado su pensamiento. Pablo está enfatizando la herramienta de aprendizaje y persuasión, la Escritura.
Un discipulado sin escritura no sucede, por lo menos no un discipulado bíblico. ¿Desde cuándo enseñaron la escritura a sus hijos? O a Timoteo, desde la niñez, desde pequeñitos. Esta semana confieso que me sentía como un verdadero fracaso en casa. Llevaba 5 noches sin acostar a mis hijos, sin orar con ellos por el ministerio. Y recuerdo que me sentía el miércoles por la mañana como un verdadero fracaso. Llegamos al colegio providencialmente temprano, muy temprano, y dije, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, chicos? Nos quedamos en la puerta y les dije, ¿qué os parece si recitamos los versículos de memoria que estamos repitiendo? Y yo desde el coche veía a mis hijos recitar estos versículos con todo su corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque por gracia sois salvos. Y yo decía, Señor, gracias, porque veo tu palabra actuando en mis hijos. El discipular no requiere un gran programa organizado en casa, requiere un compromiso con la palabra. Confianza y fe en que la palabra es poderosa, ¿para qué? Para llevar a nuestros hijos a Cristo. Confiados de que la palabra de Dios viene de Dios, es inspirada, respirada por Dios. Totalmente convencidos de que la palabra tiene la utilidad de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Convencidos de que la palabra es la que nos madura y nos prepara para toda buena obra. Un programa, una filosofía, tu persuasión, el moralismo, la religión evangélica, nada de eso va a cambiar el corazón de vuestros hijos. La palabra de Dios es la que penetrará sus corazones y los llevará ¿a dónde? A la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, como padres, nuestra gran herramienta es el Evangelio, es la palabra. Que cobre importancia en vuestro hogar, que sea el centro del discipulado. La palabra del Señor. ¿Se te ocurre otra herramienta igual? ¿Se te ocurre otro libro que venga de Dios, capaz no solamente de domarnos, sino de además penetrar a lo más profundo de nuestros corazones y transformarnos? Piensa en tu propia experiencia. ¿Qué fue lo que te trajo a los pies de Cristo? ¿Fue un mensaje motivacional? No. ¿Fue que tu padre era muy gracioso, muy cariñoso? No. Fue el poder de la palabra penetrando hasta tu corazón y llevándote a los pies de Cristo. Por lo tanto, como iglesia, estemos comprometidos a un discipulado bíblico y como hogares, estemos comprometidos a un discipulado en el que la palabra es el centro. Qué gran ejemplo el de Loida y Eunice. Toda la escritura es inspirada por Dios, 16, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura, desde la niñez, un día tras otro, como un granjero siembra pacientemente y espera que llueva, que salga el sol, descansa. Igualmente en casa, pacientemente la palabra, día tras día, no solamente predicada, sino vivida, marcará toda la diferencia. Entonces, ya terminando, papá y mamá, abuelo y abuela, hijo o hija, todos somos hijos y hijas, tu fe es importante. Más importante que una buena educación, más importante que poder adquisitivo, más importante que una iglesia, más importante que estudiar en una buena universidad. Tu fe es lo más valioso que tienes. Entrégaselo a tus hijos. Las Sagradas Escrituras, desde la niñez, salvaron a Timoteo por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra fe, que nuestros hijos vean el cristianismo genuino desde casa. ¿Os puedo decir algo? No hay nada peor que el nominalismo, el cristianismo tibio, el cristianismo cómodo. No hay nada peor que eso. Vivamos vidas de discipulado radical. Vivamos vidas genuinas. Que nuestros hijos nos vean como verdaderas personas necesitadas del perdón y de la gracia del Señor. Nuestro testimonio es importante, nuestra fe es importante. Recuerdo a mi padre que está aquí en esta tarde, cuando él se convirtió.
Yo tenía 6 años, Alberto tenía 5 años, pero me acuerdo del cambio radical que el Señor trajo a su vida. Los niños se dan cuenta de todo. Sabrán cuando llevas toda la semana peleándote sin querer nada del Señor y luego vienes a la iglesia y cantas. Sabrán cuando has estado tratando injustamente a todos en casa, pero luego das otra apariencia en la calle. Sabrán que no lees la Biblia y que no oras. Y también sabrán cuando el Señor está trabajando poderosamente en ti. Yo recuerdo a mi padre, que de nuevo está aquí, él puede dar testimonio mejor que yo, pasó de ser un pagano que vivía su vida a su manera, a un hombre totalmente enamorado de Cristo. Y os digo que su testimonio fue el primer evangelio que leí. Vuestra fe importa. Algunos tenéis hijos más mayores, vuestra fe importa. No os rindáis. Vivamos el evangelio. Segundo, el discipulado en casa marca toda la diferencia. Valorar esta responsabilidad, padres. No penséis que esto sucederá por defecto. Valoremos esta responsabilidad, iglesia. Sabéis que aquí hay huérfanos, aquí hay viudas. Por eso somos una familia. Tenéis un papel que jugar. Mis hijos os necesitan. Mis hijos necesitan que el discipulado vaya más allá de papá y de mamá. Por eso la iglesia local es tan importante. Discipulemos. Empecemos ya. ¿Qué es el discipulado? Una enseñanza diaria de lo que quiere decir seguir a Cristo. Involucra tu testimonio, la oración, la escritura, una vida como discípulo, la iglesia local. En el discipulado, tu comodidad no es el centro. El discipulado no funciona en medio de la tibieza espiritual. El discipulado no funciona en medio de la religión. El discipulado es llegar cansado del trabajo, pero aún así abrir las Escrituras. El discipulado es equivocarte y estar dispuesto a quebrantarte y arrepentirte delante de tu esposa, de tus hijos, mostrando lo que quiere decir aferrarse a la gracia de Cristo. El discipulado es priorizar la iglesia local, aun cuando nuestras agendas están apretadas. El discipulado es buscar en fe al Señor como familia para su provisión diaria. El discipulado es pelear por tener un matrimonio gozoso y unido que bendice a nuestros hijos. El discipulado es ser generosos con los recursos que Dios nos da. El discipulado es tomar decisiones que parecen incomodar a nuestra familia, pero que priorizan el reino. El discipulado es poner a Jesús antes que el dinero, la comodidad, las metas académicas o profesionales, y podría seguir. El discipulado no es un libro de texto, el discipulado no es un proceso metódico. El discipulado empieza por nuestras vidas. El discipulado continúa con la palabra. El discipulado pone a Cristo en el centro. De nada sirve orar hoy por nuestros hijos si luego Jesucristo va a ser un extra. No tiene sentido decir hoy, Señor, por favor, bendice la vida de mi hijo, si en tus planes no entra el vivir una vida de discipulado. Espero que entendáis que lo que estamos haciendo hoy solo tiene sentido si va acompañado de un compromiso serio y real hacia una vida como discípulos y como discipuladores. Y por último, recordaría, en la crianza de los niños, en el matrimonio, en nuestras relaciones, en todo, la Escritura es la herramienta que Dios nos ha dado para el discipulado. Yo pienso que da igual lo que tú pienses. Mi consejo es bíblico tu consejo. La palabra de Dios es la herramienta que es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, usémosla. Parece ser que Loida y Unice lo hicieron. Recuerda que nuestras palabras no pueden cambiar corazones. Recuerda que el poder está en el Señor y en su palabra. De nuevo, una constante dosis, una perspectiva a largo plazo. Sembrar constantemente, poco a poco, día tras día, domingo tras domingo, confiando en que el Señor, a través de su palabra, puede cambiar la vida de nuestros hijos. Entonces,
tengamos una iglesia, no solamente familia, sino una iglesia que cree en el poder del discipulado a través de la palabra. Ya sabéis que no somos muy programáticos, no somos muy fans de los programas y de los eventos. Estamos convencidos de que a través de las relaciones profundas, centradas en la palabra, las vidas son cambiadas. Oremos por los padres, por los abuelos, y comprometámonos a esto. Nuestros hijos, yo tengo 3, os necesitan, congregación. Espero que no te vayas de aquí diciendo, bueno, yo no tengo hijos, yo no tengo mujer, pues fenomenal, no tengo que hacer nada. No, os necesitamos, esto es un proyecto de iglesia. Miro a aquellos que todavía no tenéis hijos, orar por ellos, decidir ya. No solamente queremos tener hijos, queremos tener discípulos de Cristo. Veo a los abuelos y a las abuelas y os doy la enhorabuena. Aquí están vuestros hijos y vuestros nietos. Qué preciosa imagen. Y qué bueno sería continuar esta cadena. Entonces, con esto en nuestras mentes y nuestros corazones, pasemos un tiempo de reflexión y de oración.